Bueno, familia, aquí estamos otra vez más en el podcast de La Pluma Sin Tinta, en Alucema Estudios, en el barrio de Las Delicias, aquí luchando contra la gentrificación, resistiendo, barrio malagueño, resistiendo. Y bueno, y aquí también en este estudio resistimos en una compañía, vamos, que mejor compañía que primeramente un amigo del alma, un amigo de muchos años y un artista, vamos, de los pies a la cabeza, y que lo que se le pasa por la cabeza le lo dibuja y le da una forma que te eleva a otra dimensión. Muchas gracias. Pero bueno, José Luis Valverde, Pepe del alma, mi Pepe. Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar aquí, que me hayas invitado a tu podcast, y me hace muchísima ilusión de verdad estar contigo y pasar este rato. Joder, a mí lo que me hace ilusión es que nos conozcamos de, no sé, ya... De toda la vida. Toda la vida. Éramos chicos, ¿no? Casi, ¿no? Adolescentes, ¿no? De adolescentes y aquí, tío. Y que sigamos y que, vamos, y que por favor sean muchos más. Sean muchos... Eso seguro. Muchos más ratos. Seguro que sí. Y bueno, a ver, yo sé de ti, pero yo quiero que la gente sepa de ti, aunque ya, sobre todo la gente que está metida, ¿no? La gente que valora el arte pictórico, te conoce bastante porque tú tienes un reconocimiento y un nombre importante. Bueno, te lo agradezco. Sí. Bueno, no sé. No, sí, eres muy humilde, sé que eres muy humilde, así que yo lo vendo, ¿vale? Yo vendo él. Bueno, Pepe, tú eres pintor. Sí, yo sí me dedico a la pintura. Digamos que utilizo la pintura como un medio para expresarme, para desarrollar mi trabajo artístico, y bueno, llevo haciendo esto, yo diría que más de 10 años. Llevo haciendo exposiciones y participando de algunas becas y dedicándome a la producción artística en el ámbito pictórico, ¿no? Digamos que sí, es mi medio y llevo ya tiempo con él. Perdona que te corrija, Bueno, llevo un poquito más, pero digamos que exponiendo y teniendo una cierta presencia en becas, en colectivas, exposiciones individuales, pues digamos que yo lo enmarcaría a lo mejor en 10 años, un poquito más, pero más o menos en ese tiempo. 10 años, digamos, como tú dices, un poco en el mundillo, por decirlo. Sí. Pero lo que es pintando... No, pintando llevo más tiempo. Vamos, yo creo que... A ver, no sé... A ver, dilo tú. ¿Desde cuándo empiezas a coger pincel? Sí, yo... te diría que desde el instituto, un poco el periplo que podría marcar, digamos, mi experiencia o mi acercamiento realmente a la pintura, comienza, te diría que en bachillerato, que podríamos estar hablando del año 2006, 2005, 2006. Entonces, bueno, yo soy una persona que cuando me gusta algo sí que me fijo con una cierta obsesión. Entonces, en el año 2006, 2007, que coincide además cuando entro en la Escuela de Arte a estudiar ilustración, ahí empiezo a interesarme por la pintura, a buscar catálogos, interesarme por pintores, autores como en aquella época, ¿no? Modigliani, Guayasamín, toda esta gente, y empiezo a pintar mucho y a exponer, pero claro, a exponer, por ejemplo, en teterías. Yo recuerdo que mi primera exposición fue la tetería del Harén. Claro, estas cosas no se dicen así porque, o sea, yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber empezado por esos lares, porque creo que ese tipo de exposiciones, ese tipo de experiencias, pues siempre te aportan, porque realmente son experiencias que te acercan de alguna manera a mostrar tu trabajo de manera pública, y eso siempre te nutre. Pero claro, mis inicios son esos, ¿no? Exponiendo en teterías, exponiendo en restaurantes, exponiendo en librerías. Recuerdo que había una librería donde tú viniste
a aquella exposición que estaba en la calle Mariblanca hace ya un montón de años. La recuerdo. La librería era Cinco Anillos, creo que se llamaba, y además tú viniste, me acuerdo yo, me hizo muchísima ilusión. Pero claro, eran inicios muy amateur, ¿no? Digamos, pero no infravaloro esas exposiciones porque creo que me aportaban, además las vivía con muchísima ilusión también, y yo creo que ese tipo de experiencias me llevaron a seguir el camino de la pintura, ¿no? Hasta donde estoy ahora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre queda... Muchas veces no se habla de este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de exposiciones, de estos inicios, y a mí me parece bien, ¿no? Reivindicarlos, ¿no? Todo el mundo venimos de un sitio y a mí me aportaron muchísimo. A ver, yo creo, a ver, ¿no? Desde mi honesta opinión, a ver, que yo creo que el artista, sea del campo que sea, el arte que se dedique, es verdad que es muy, muy común de que sus comienzos no los muestre porque, pues, se entiende, yo lo respeto porque, pues, una persona, pues tiene que darse a valer y a lo mejor, pues, claro, un artista que haya evolucionado bastante, pues, obviamente no va a mostrar, digamos, su inicio, porque no vaya a ser de que haya alguien que ya empieza a pensar mal, y la vida del artista es la vida más dura que existe. La vida del artista es la vida más dura. Pero creo que algo, vamos, aparte de que yo creo que esos son los momentos como los primeros amores, ¿no? Sí, totalmente. Esos son los, a ver, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo creo que esas son las experiencias que tú, ¿sabes? Se te van a quedar aquí, porque son, ¿sabes? Son tus inicios, ¿no? En cuanto a lo que es mostrar tu arte delante del público, ¿no? Sí. Y al final es, bueno, pues, digamos, subirse al telón. Totalmente. Además, me parece importante reivindicar a lo mejor este tipo de... Bueno, hablar sin tapujos de estos inicios, porque... ¿Qué te voy a contar? ¿No? Tú vienes del ámbito del cine, donde esto que voy a decir también entiendo que se da. En el arte contemporáneo pues también ocurre, ¿no? Que cuando hablamos de artistas, ¿no? Muchas veces tenemos en mente esta especie de pompa en la que, bueno, cuando pensamos que, bueno, que el artista de repente, cuando estás exponiendo en galerías o estás exponiendo en galerías o en centros o instituciones, etcétera, pues es como que has nacido, ¿no? Ahí, ¿no? Y ya estás exponiendo en esos sitios, pero casi nadie habla de esos inicios. Y a mí me parece como muy, muy importante de reivindicar que el artista es una persona, es un trabajador como otro cualquiera, que tiene que empezar a trabajar, que tiene que empezar a tocar a puertas. Muchas veces esas puertas a lo mejor no son galerías ni son instituciones, sino que son esos inicios como los que estoy contando. Muchas veces son tuterías, son centros a lo mejor con menos presencia cultural, podríamos decir, y me parece importante eso, ¿no? Hablar de estas cosas, de que el artista al final es una persona que trabaja, que está en continua formación, y que muchísimas veces pues va a estar presente en sitios con una mayor proyección, en sitios con una menor proyección, pero sí que hay una continua búsqueda, hay como una especie de persecución que considero que es un poco el motor, ¿no? Del trabajo de cada uno, ¿no? Y eso es importante. Importante, y también yo pienso, ¿no? Que creo yo que el artista, es decir, la persona que valora el arte, más allá y la persona que valore el arte, más allá de que lo ejecute, ¿no? Es decir, que lo ponga en práctica, pues la persona que ame la literatura, o que ame el cine, o que ame la pintura, lo primero es que tiene que respetar, ¿no? Creo, porque se entiende que el arte es una manifestación espiritual, profunda, un encuentro, ¿sabes? El artista no deja de ser un individuo que se desnuda, ¿no? Se desnuda a través de un mensaje, utilizando herramientas, ya sean, pues ya te digo, ya sea el óleo, ya sea la cámara, ya sea el bolígrafo y el papel, pero solo ese simple hecho de hacerlo es un acto honorable y valiente, y muy valiente,
independientemente de la formación, independientemente del talento, que el talento también que yo creo que es subjetivo. Bueno, en fin, podemos tener unos debates más profundos, pero independientemente de todo, al artista se le respeta. Sí. Al artista se le tiene que respetar y se le tiene que apoyar más si eres o bien alguien, es decir, una persona apasionada del arte, o bien eres un apasionado del arte que además quiere también llevarlo a la práctica. Claro. No, ¿sabes? No puede, ¿sabes? Tú no puedes, creo yo, ¿no? No puedes ser escritor, digo escritor o pintor o lo que sea, da igual, es que me da igual, músico, lo que sea. Y despreciar al que está haciendo lo mismo que tú has hecho antes. Porque nadie nació sabiendo, todo el mundo, yo creo que todo el mundo empezó desde abajito y que luego también del dicho al hecho hay un trecho y claro, y tú puedes tener unos conceptos académicos que son importantes, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes, tal, que tú dices que son, digamos, los lugares en donde tú, en Bellas Artes, donde tú empiezas, digamos, a tener esa inquietud. Pero claro, estoy segurísimo que los conceptos eran importantes, pero luego había que ejecutarlos, ¿no? Sí, claro, claro. Has dicho una cosa que a mí estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho y sobre todo en que hay que respetar al artista, porque creo que cualquier artista, cualquier persona que utilice un medio de creación, es decir, como puede ser la pintura, el vídeo, el cine, la fotografía, la performance, etcétera, ¿no? Realmente está haciendo un ejercicio de introspección, ¿no? Al final estás poniendo sobre una construcción artística, sobre un objeto artístico, algo que te viene de dentro. Y esto no solamente es importante, hay que respetarlo, independientemente de dónde se proyecte esos artistas. Siempre hay que respetarlo. Y creo que también en la propia producción artística sí que hay un posicionamiento, yo diría, que va en contra de un cierto sistema, ¿no? En el momento en el que uno decide, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de mi caso porque es evidentemente el que mejor conozco, ¿no? En el momento en el que yo decido pintar cuadros y enfrentarme a un lienzo en blanco y dedicar tiempo a pintar un cuadro, es tiempo que no estoy haciendo, por ejemplo, pues otras cosas que no se esperan, ¿no? de alguien que está viviendo en esta sociedad de hiperconsumo de tal. Entonces, a mí me parece que ahí hay una cuestión muy importante, y es que cuando el artista está haciendo su práctica artística, pues está poniendo sobre la mesa pues una serie de problemáticas, está cuestionando una serie de cosas que creo que son también se deben de valorar, ¿no? Muchas veces hablamos del arte político y el arte político no solamente es el arte panfletario, o sea, entendamos como arte panfletario, como un arte que denuncia de una manera deliberada algo, que hay artistas buenísimos que trabajan en esas vías, en esas líneas, sino que cualquier creación artística a mí me parece que es política per se. Y yo creo que eso es importante también de tenerlo en cuenta, según mi punto de vista. No, lo comparto 100%, porque, claro, a ver, si entendemos de política, no como, es decir, como que tú, es decir, como que el artista en ese proceso de creación está está construyendo un mensaje que, por supuesto, tiene de alguna manera una connotación en cuanto a su construcción como ser humano y como ser humano en la sociedad, porque obviamente como ser humano vivimos en sociedad. Tú eres como ser humano, el ser humano es inherente al ser social. Claro. Me refiero, tú no vives aislado del mundo, tú vives en sociedad, y como tú vives en sociedad, de alguna manera u otra, tú tienes una opinión, un criterio, unas necesidades, unas reivindicaciones que no tienen por qué ser partidistas, pero que sí son políticas en el más puro sentido de la palabra. Porque ¿sabes? La política no viene de la moral, ¿sabes? Viene de los fundamentos de la moral, que son, digamos, pues las bases que
se establece en una sociedad para convivir, ¿no? De ahí viene, ¿no? Lo que es la política. Claro. Claro, que muchas veces ya ¿sabes? Entendemos política como PP, PSOE, Podemos, y otros que no quiero mencionar. Estoy de acuerdo. Vale, y mejor no mencionar tampoco el de Estados Unidos, ese, no, tampoco. Vamos a hablar de cosas bonitas. Pero, por supuesto que, creo que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? Y también, otra cosa que estoy también, que 100% y solo, y esto yo creo que es una cuestión cultural y algo que tiene que venir desde la raíz, desde la formación, ¿no? Que es el respeto al arte. Es decir, de que hablando claro, ¿no? Es decir, tenemos, ¿sabes? Yo creo que nos educan, o mejor dicho, nos adoctrinan desde una perspectiva del consumo y de la producción vista desde lo material. Sí, claro. ¿A qué me refiero? Pues bueno, viene un albañil, con todo respeto a los albañiles, ¿sabes? O sea, máximo respeto al trabajador, máximo respeto al obrero, pero que también se entienda que al igual que hay que respetar al albañil o al pintor, me refiero al pintor de la albañilería, al que pinta una casa, que también el que pinta cuadros tiene una función en la sociedad importantísima. Es una función espiritual, es una función, vamos a decir, inmaterial, pero eso forma parte de nosotros. Así, ¿sabes? Si a nosotros no, ¿sabes? Al ser humano no se le puede anular la parte espiritual, claro, o la parte abstracta, vamos a decirlo, la parte inmaterial. No se le puede anular. Entonces, el sistema pretende hacer eso. Por eso yo creo que si viene, no con todos los respetos del mundo, con todos mis máximos respetos del mundo, el fontanero y te arregla y te saca de un problema grande y te resuelve una necesidad que tú tienes, por supuesto que hay que, ¿sabes? Nadie cuestiona de que se tiene que pagar ese servicio. Por supuesto. Pero luego la gente ve una pintura, lee un poema, ve una película, lo que sea, y como que dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué bien me lo he pasado! O, hostia, tío, pues esta película me ha gustado mucho. O este libro, joder, tío, a mí me ha cambiado la vida, tal. Pero luego después a la hora de pagarlo, bueno, es que esto sí es muy bonito, pero claro, que esto, ¿sabes? Como que no asocian que eso tiene un coste. Por supuesto. Y que hay un tiempo de trabajo ahí y que hay un esfuerzo ahí, que no es que una persona no pinta un cuadro y es un ratito, hace como el zorro, ¿no? Sí. Hace la Z y ya está. No, está claro que no. Exactamente. De hecho, a mí me parece que un poco al hilo de lo que estás contando, yo creo que el arte no se suele tener tan en cuenta dentro de... Yo creo que el arte debería de ser un pilar fundamental en cualquier sociedad medianamente civilizada, entre otras cosas, porque el arte lo que hace es que te plantea preguntas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, lo que tú estabas diciendo un poco, ¿no? De, bueno, hay gente que ve una pintura o ve una escultura y esto nos va a llevar un poco al debate de toda la vida, ¿no? Es que cuando veo un cuadro de Picasso, esto lo pintaba mi sobrino de 4 años, o yo entro a un museo de arte contemporáneo y realmente a mí no me interesa esto que estoy viendo porque no lo entiendo. Ahí yo creo que hay un problema de fondo y es que... incluso desde el propio sistema educativo, desde los primeros años, las primeras etapas, yo creo que no se educa correctamente, pero vamos, te hablo del sistema educativo como también te hablo de los propios medios de comunicación, es decir, no se... Perdón la interrupción. Manipulación. Sí, claro. Medios de manipulación, vamos a llamarlos por su nombre, medios de manipulación. Disculpa. No, pero lleva razón, es decir, que no se proyecta realmente la importancia del arte, pero porque precisamente no interesa. O sea, el arte, lo que comentaba un poco antes, lo que hace es que te plantea preguntas, te plantea cuestiones que tienes que resolver, fomenta o estimula un cierto pensamiento crítico y eso no interesa nunca, ¿no? Entonces yo creo que el problema radica sobre todo en eso.
Es claro, total. Bueno, es que... Yo creo que el problema radica en eso. Y después lo que esto se ve además muy bien también en cómo se está, de alguna manera, y yo soy partícipe también de ello, es decir, yo no voy a salirme por la tangente porque es imposible, muchas veces el problema es sistémico, lo que voy a contar, pero cómo se banaliza muchísimas veces la obra de arte, y esto se ve, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? Ahora te das cuenta de que si tú, por ejemplo, no subes o no eres activo en redes sociales, como por ejemplo Instagram, ¿no?, donde ya las web apenas han perdido mucha importancia, y entonces los artistas, pues bueno, subimos nuestros cuadros, subimos nuestras esculturas, subimos nuestras creaciones a Instagram para tener de esa manera una cierta presencia, pero claro, eso también tiene cosas muy negativas, ¿no? Por ejemplo, en mi pintura, que mi pintura es una pintura muy objetual, es una pintura que se tiene que ver en físico, en redes sociales pierde muchísima calidad, ¿no? Y te das cuenta de que hay muchísimos artistas, muchísima gente, que yo solo respeto, es decir, que lo veo muy bien, pero que hace pintura para las redes sociales. Es decir, voy a hacer una pintura o voy a hacer un dibujo o voy a hacer lo que sea para que se vea bien en el formato Instagram. Y eso tiene mucho que ver más con ciertas estrategias o ciertas reivindicaciones del mercado que del arte, ¿no? Que del propio arte. Pero y eso son también problemáticas que nos vamos encontrando y que tiene un poquito que ver con lo que tú estabas diciendo también, ¿no? A ver, yo, dentro de que, bueno, discúlpame que yo, bueno, para empezar, yo admito que me encanta decir el arte pictórico, pero soy un ignorante y eso no puede ser, porque hay que cultivarse, es decir, hay que cultivarse, y más si tienes inquietudes artísticas. ¿Sabes? No, y más allá de eso, y volviendo al hilo, ¿no? Yo, a ver, desde mi humilde opinión, creo que, obviamente, bueno, tú entenderás más de este tema, no, yo con los profesionales no voy a debatir, ¿sabes? Yo no voy a debatir si esto se trata de... con un pintor, ¿sabes? No voy a debatir sobre pintura. Así lo que puedo aportar o lo que puedo añadir es que yo creo que, bueno, se puede respetar, ¿no?, la pintura de Instagram, como tú dices, la pintura que es una pintura virtual, no sé si estaría bien explicado. Virtual no, porque suelen ser objetos, o sea, es una pintura, son objetos, lo que pasa que claro, se pretende que sean reproducibles, es decir, que la reproducción sea atractiva en las redes sociales. ¿Para qué? Pues para que llegue de una manera mucho más óptima, ¿no?, a un posible comprador o compradora, lo que sea. Entonces, yo creo que ahí se disuelve de alguna manera la... Vale, ahora he captado mucho mejor la idea. Vale, sí, claro, estamos hablando que es pintura tradicional, sí, pero que está hecha, es decir, que ya está hecha, ya está preparada para que se vea, es decir, para que se exhiba en una red social. Sí, muchísimas veces. Por favor, ¿cómo va a ser lo mismo? Ver. Por ejemplo, tu misma obra, ¿no? Porque tus pinturas, a ver, tus pinturas que son, digamos, que tienen una cromática sobre el negro espectacular y una figura abstracta, bestiales. Vamos, me encanta porque es además un tipo de obra que tú, en cuanto la ves, que por cierto, podéis ver... La próxima exposición tuya es en el CAC de Sevilla. Sí, será en junio y es en el CAC de Sevilla. Es una exposición colectiva donde tengo la inmensa suerte de participar. Es una exposición que comisaría Curro González y Alberto Figueroa sobre artistas andaluces, y bueno, estoy muy ilusionado, no solamente por el propio contexto, por el museo, que es una maravilla, sino también, bueno, porque yo concretamente a Curro González es un artista al que valoro y respeto muchísimo. Estamos hablando de un pintor muy importante y además que sigo desde hace muchos años. Saludos a Curro González. Saludos a Curro González. Y nada, y que haya contado conmigo, pues me parece un regalazo, y estoy muy ilusionado con esa expo. Y así, sí, es un poco la próxima exposición que tengo. Y nada, y sigo un poco la trinchera de la pintura, de la producción, ¿no? Estoy ahí en el estudio que tengo
Bueno, tengo un estudio, una cochera habilitada donde trabajo junto con Victoria Maldonado. Vito. Junto con Vito. Vito, cuando pueda. Mi Vito. Ya Vito, que te quiero, Vito. Y a Vito le hace mucha ilusión estar aquí. O sea que además me lo ha dicho y ella te quiere un montón. Y eso, y estamos un poco en la trinchera, ¿no? Ahí de la producción. Pero sí, esa es la próxima que tengo. Bueno, menciona también a Vito, que es Victoria Maldonado, que es una escultora que ha hecho, vamos, una bestialidad, que la vi en el Ateneo. Bueno, estuvo 2 meses, ¿no? 3, ¿no? Sí, la Sala del Restaurado, esa fue una exposición... Pues en el restaurado, perdón. Sí, pero fue una expo muy, muy buena, además que comisariada por Luis Puelle, que es él es, catedrático de filosofía. Él ha escrito muchísimo sobre arte y bueno, y también es una persona a la que admiramos muchísimo, y esa exposición pues fue también muy ilusionante, ¿no? Para ella y para mí, porque yo viví esa expo un poquito como, pues eso, ¿no? Como desde el principio, cómo se gestó, cómo se montó, y fue un lujazo, y la expo le quedó fantástica. Aparte, cuando entras en esa sala, yo cuando entré en esa sala digo, tío, esto es como entrar, no sé, tío, en el espacio-tiempo, en la vida, ¿sabes? Entrar, digamos, en la vida y en la muerte, entrar, es como una... Es una experiencia existencial, ¿no? Es decir, una cosa de verdad, no sé, es como ver 2001 o en el Odisea en el espacio en un cine. Sí, sí, sí. Y bueno, recordar que podemos ver la obra de él, de José Luis Valverde, en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, en el mes de... junio, creo que es el 10, si no me falla la memoria, el dato, creo que es el 18 de junio cuando se inaugura la colectiva esta. Pero... Que se llama La Última Pintura, el título. La Última Pintura. Sí, un título muy bonito. Pero que no sea la última, No, coño, no, va a ser la última. Creo que no. No va a ser la última, esta que no. Pero vamos a spoiler, voy a hacer un pequeño spoiler. Disculpad, ¿sabes? Un spoiler es lo que sería... El cuadro. Ya que hablamos, vamos a hablar de su obra. Está claro que podemos hacer 40 podcasts, pero es decir, para apreciar la obra de él hay que estar ahí, ¿sabes? Es decir, esto es una pintura que pide que tú la observes, la veas, le prestes atención en el espacio. Es decir, de que no vale verla por Instagram. No. Es decir, porque pierde, para empezar, bueno, el relieve, que es maravilloso. Es decir, me parece que el relieve es digamos, una cosa que a mí me encanta, dentro de, digamos, de mi humilde, digamos, que yo no soy aquí ningún especialista, ¿no? Y que me gusta mucho porque, no sé, corrígeme, lo veo como tinte expresionista y que tiene varias lecturas, ¿no? Tiene varias, ¿no? A ver, no sé si hasta qué punto a ti te... Esto no es lo suyo, ¿eh? Lo suyo no es que el autor te descifre... Es verdad. No es lo suyo, pero vamos a hacer una excepción, porque yo soy un poquillo torpe, Pepe. Así que... Yo creo que, pues mira, son piezas, concretamente esta, ¿no? Donde hay un uso del ornamento que ocupa todo el cuadro. Es verdad que son piezas, lo que tú decías, ¿no? Es una pintura muy matérica, es una pintura que difícilmente, aunque ya os digo, ¿no? Yo soy partícipe también, subo todo mi trabajo a Instagram, pero son piezas que no se pueden ver o son difíciles de ver realmente en el formato digital, pero por la propia naturaleza de la pintura. Hay muchísimo, como tú dices, ¿no? Hay muchísimo relieve, hay muchísimo volumen, hay elementos que se pierden, que se difuminan con el fondo. Entonces son piezas realmente que te invitan al descubrimiento, a ponerte delante del cuadro y a quedarte un poco quieto y empezar a buscar y
pues bueno, formas que van apareciendo como cruces. Por ejemplo, aquí hay una cruz, no sé si se verá en cámara, pero bueno, una cruz que emerge del negro, hay calaveras, hay ojos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi trabajo, la revisión de los propios géneros pictóricos es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que hay elementos que vienen directamente del simbolismo francés, ¿no? Con Odilon Redon, que a mí es un autor que me encanta. De hecho, el tema de los ojos, de esos ojos flotantes, ¿no? Pues viene un poco del trabajo de este tipo de cuadros, ¿no? Es muy voyeurista. Por el tema de la mirada. La mirada desde detrás, el que acecha, ¿no? Sí. Me encanta eso. No, perdón. No, eso. Y son piezas que realmente te invitan al descubrimiento. Después sí que hay también símbolos, ¿no? Que se van repitiendo, como el tema de las cruces. A mí las cruces es un elemento que voy añadiendo en todas mis pinturas y me permiten dar un tono muy concreto al cuadro, lejos de ser pintura religiosa, porque no, evidentemente no son pinturas religiosas, pero sí que te enmarca la pieza dentro de... Sí que te entona el cuadro de una manera, ¿no? Que tiene que ver un poco con una... no te sabría decir, ¿no? Se acerca un poquito te diría que incluso a lo existencialista, ¿no? Tiene mucho que ver también son piezas muy procesuales, en el que realmente el cuadro va mandando, ¿no? A medida que voy pintando, pues la pintura me va pidiendo cosas, voy corrigiendo, voy superponiendo y al final pues se construye esta amalgama de cosas, ¿no? De ensamblajes. Por ejemplo, la idea del ensamblaje puede aparecer incluso en esta especie de mariposa, también muy simbolista, muy redoniano, con la cruz cierto. La calavera, en fin. Hay un montón de elementos que te pueden permitir interpretar un poco lo que quieras. Abre muchísimo la interpretación y a mí eso es algo que me gusta también mucho, ¿no? Me encanta, perdona, la cromática en general. Me fascina la cromática, es decir, la variedad de colores, ¿no? Y todo sobre, ¿sabes? Todo sobre el negro. Desde tú aquí percibes de que toda la amalgama de colores, ¿no? Que tiene, claro, que ahí está claro que es que hay que reivindicar de que esto hay que verlo, ¿no? Sí. Hay que verlo, pero es que cuando lo ves desde tan cerca, ¿sabes? Ves una cantidad de fusión, ¿sabes? Digamos, de colores sobre el negro bestial, ¿no? Y que además le puede dar varias interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, la de también como un lugar floral, ¿no? Dentro de algo oscuro. Sí. Sí, dime. No, sí, totalmente. Yo creo que has dado un poco la clave. Por ejemplo, sí que tengo pinturas, cuando hablas de los negros, sí que tengo piezas además piezas un poquito más anteriores, que se enmarcan en una gama cromática muy reducida, en negro, grises, las formas casi son invisibles, ¿no? Porque imagínate, no me he traído esos cuadros, pero bueno, son pinturas básicamente de negro sobre negro. Sin embargo, sí que hay un acercamiento, no solamente en este cuadro, sino en todo mi trabajo. Sí que hay un acercamiento a la temática de la muerte, ¿no? A mí me parece que es un tema donde me siento muy cómodo trabajando. Creo que la idea de la muerte en mi trabajo permea muchísimo en mi trabajo. Creo que es un campo muy fértil para sacar de ahí imágenes, para sacar ideas, para sacar cuadros, y me nutro continuamente sobre ello, ¿no? No solamente ideas, ¿no? Hay pinturas que me surgen en el propio proceso pictórico, pues me van surgiendo imágenes, composiciones, etcétera, sino que también bebo mucho de la literatura, de la poesía, cierta poesía o cierta literatura concretamente que me interesa, y de ahí surgen imágenes que me las llevo también al cuadro. Entonces, digamos que casi toda mi obra sí que está cercana a esta idea un poquito de la muerte, de la finitud, de lo existencial. Y mi trabajo está un poco rondando esos lares, ¿no? Bueno, ya lo voy a... Sí. Es decir, esto... Sí. Está seco. No, es que si le hago daño a esto,
Yo mismo pido de que me metan en prisión. No, hombre, por Lo pido, Dios. lo pido, pido, yo Anda ya. lo pido. De verdad, es como algo que lo ves y dices, Dios. Qué va. Además este lo he traído seco. Yo tengo muchísimas pinturas. Además, es un problema que tengo muchas veces en las exposiciones, que me llevo los cuadros y están medio frescos. Como tienen tanta materia y es óleo realmente, que tarda muchísimo en secar, pues muchas expos mías huelen a pintura. O sea, tú llegas allí y dices, joder, pero si es que esto está fresco todavía, ¿no? Pero es que eso yo creo que ahí es donde está la esencia, ¿no? Sí, es un poco que creo, es como meterte en un taller, ¿no? exactamente, pero que más, ¿sabes? Qué más real que eso, ¿no? Es decir, qué mejor manera de vivir a pintura que oliendo a pintura, bueno, digo que huela de que te intoxiques, ¿no? Tampoco, pero de que, oye, de que tú percibas ese aroma, ¿no? Sí, sí. Aparte, también, bueno, aquí hay otro cuadro suyo que está, a ver, está impreso, ¿no? Que fue la portada de la tirada de La pluma sin tinta, el especial formato físico, que para mí fue uno de los mejores, porque en este hicimos un especial, además lo hicimos con mucho cariño, Capilla, Caparrós, Carmen, en fin, Miguel de Pérgamo. Por cierto, os espero y además que, yo no sé si se me olvida alguien, pero vamos, que se hizo en esta tirada una reflexión precisamente sobre eso, ¿no? Es decir, nosotros pues escribimos y hicimos algún ensayo, sí, porque básicamente son ensayos o artículos de opinión, no de periódico, pero sí opinión en general, sobre, digamos, la transición del físico al digital, ¿no? Y cómo esa transformación tan fuerte deja atrás unas esencias y hasta unas formas de vida y unos rituales y una cultura, ¿no? Y es como que cuando hicimos esta sección, yo de lo primero que me acordé fue de mi amigo Pepe, porque es que lo que él hace es claramente un arte, una obra que no se puede digitalizar. Bueno, se puede digitalizar, pero obviamente deteriorándola, ¿no? No se puede percibir esa calidad. A ver, se puede percibir, por supuesto que se percibe, porque lo veis y dices, coño, esto, pero no pierden los matices, pierden la esencia. No sé, vamos, yo lo entendí así. Lo he entendido así siempre, vamos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, agradecerte, además en tu espacio, ¿no? en el podcast, agradecerte evidentemente que contarás conmigo para la publicación de este número de La pluma sin tinta. A mí me hizo muchísima ilusión, como bien sabes. Joder. Y entiendo la relación conceptual, ¿no? Y sí, totalmente. Es verdad que este tipo de pintura es una pintura que te invita a eso, ¿no? Te invita a vivirla un poco en directo. Yo creo que cualquier cuadro, no solamente la pintura matérica, yo creo que cualquier tipo de pintura se tiene que ver en directo y es así, pero es cierto que estamos en una no sé, es un miedo que yo tengo. Y entiendo que el resto de compañeras, ¿no? y compañeros que trabajan en el sector, en el arte, ¿no? En la producción artística, concretamente en la pintura, pero este problema se puede extrapolar evidentemente a la escultura o a cualquier creación, ¿no? que conlleve la construcción de un objeto artístico. Pero sí, mi miedo es ese, ¿no? Es que las dinámicas de las redes sociales, de mostrar los trabajos en Instagram, se queden precisamente en eso, ¿no? En hacer estampas, ¿no? Y creo que eso es un riesgo que ahora mismo el sector artístico, insisto, me incluyo ahí, pues es un riesgo en el que estamos metidos, ¿no? Yo, por ejemplo, un poco volviendo a esta cosa del Instagram y de las redes sociales, llevo un tiempo pensando y tentado, no lo hago porque entiendo que puede ser perjudicial, ¿no?
parece que si no tienes Instagram y si no subes cosas en Instagram, no existen, ¿no? Yo creo que hasta ahí está llegando un poquito la problemática esta. Pero de verdad, tengo una cierta tentación, yo creo que lo acabaré haciendo, no lo sé, pero de quitarme las redes. Pero bueno, no sé si eso ocurrirá o no, pero sí que me parece problemático ya plantearme este tipo de cosas y que diga, joder, pues es que si me lo quito, a lo mejor desaparezco, ¿no? Me parece que hay un problema y que debe de debatirse y debe de ponerse sobre la mesa y hablarse y ya está. ¿Ves? Yo esto lo veo un poco desde lejos, ¿no? Lo veo como el que está saturado de la ciudad. Sí, totalmente. Y quiere irse al campo y quiere, digamos, pues no solo ir al campo, sino descalzarse y poner los pies en el barro. Porque es como decir... Efectivamente. Esto es de donde vengo, ¿no? Me refiero... que las redes sociales, ¿sabes? Para mí, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, claro, no es tanto las redes sociales, la gestión de las redes sociales. Claro. Y bueno, y sobre todo lo que creo que subyace a un problema cultural, donde cada vez más, por desgracia, y además es triste de que se manifieste en lo artístico, sea del terreno que sea, porque esta problemática que me hablas ¿no? Que está muy bien, me encanta cómo lo simbolizas, ¿no? Con las estampas, es que tal cual, ¿no? Esta problemática se está dando en todo, ¿no? Es decir, tú lo escuchas, pues, la gente que escribe libros, por ejemplo, en el cine, bueno, en el cine no, ¿sabes? Que te puedes imaginar la cantidad de cineastas que, ¿sabes? La guerra que hay con las plataformas, ¿no? Sí, claro. Porque para mí también, a ver, Netflix, Amazon, tal. Si tú sabes, el modo de gestión que llevan en muchas ocasiones te da a entender de que son como redes sociales. Como que tú ya cliqueas, ¿no? Esta cosa del clic, de la hora, del ya, del instante. Y esta sobresaturación de ya te digo, ¿no? De imágenes y de ruido y de cosas que realmente no dicen nada y te apartan de la atención y de la percepción, que es sobre la que están diseñadas las redes sociales. Y creo que, claro, el problema no es la red social, es la gestión de la red social y también cómo uno mismo gestiona esas redes sociales. Porque las redes sociales se pueden convertir hablando claro, en un salón de juego. Totalmente. Porque o ya si lo puede llevar como al consumidor de drogas. Sí. Porque cuando tú ves a una persona que va por la calle, y es como que no puede esperar, ¿sabes? No puede estar, como no puede haber un silencio en ningún momento. Se sobresatura, se sobrecarga. Entonces, es como, además, que esa sobreestimulación es como una generación de dopamina bestial que lo que hace es dejarte cerebralmente, yo qué sé, agotado. Claro. Vamos, yo te lo digo como taxista que soy. Sí. Que cuando estás muchas horas en el volante, clic, tráfico, bla, tienes que estar atento. ¿Sabes? Me recuerda un poco a eso también, ¿no? Sí, es como que hay como una inercia hacia la inmediatez, ¿no? Esto, claro, el problema está en que si tú estás en las redes sociales y las redes sociales lo que te invitan es al scroll y al final es opio, ¿no? El Instagram es opio, ¿no? Muchísimas veces estás haciendo scroll y no estás y ni siquiera estás atento a lo que estás mirando y estás consumiendo imágenes, estás consumiendo un montón de imágenes y a mí me parece que el problema está en que de entre todas esas imágenes que te están metiendo, que te estás pinchando, ¿no? Si hacemos la analogía con la droga, como tú estabas contando, entran también, pues bueno, una pintura, un dibujo, una obra de arte, ¿no? Y claro, ¿y de qué manera realmente estás apreciando esa obra de arte? Da la impresión de que ya casi no hace falta ir a un museo o a una galería de arte, sino que Instagram es como que ocupa de alguna manera esa presencia, ¿no? Esa necesidad de presencia. Y a mí eso, insisto, me resulta problemático. No sé hasta dónde va a llegar,
va a llevarnos esto. No sé si llegará un momento en el que, bueno, en el que todos nos demos cuenta de que hay de esta problemática y hagamos algo, o si realmente esto ha venido para quedarse y ha venido para transformar, ¿no?, estas lógicas. Pero a mí me resulta un poquito inquietante, ¿no?, esta historia. Yo quiero pensar, es decir, de respecto a eso, quiero creer, no, yo confío, yo confío en el ser humano en general. Yo confío que el ser humano, aunque se ponga a tirar balazos, quitando algún energúmeno, pero bueno, en general, por norma general, la gente no quiere vivir en guerra. Y la gente tampoco quiere vivir en un estrés, porque eso lo que te conlleva es a un estrés y a un sobreagotamiento. Sí, es decir, si algo puede, ¿sabes? Si algo puede ofrecer una película, un libro, una canción, un cuadro, es ese detenimiento, separa el mundo, separa el tiempo, observo, analizo, pienso, como tú has dicho antes, ¿no? Reflexiono sobre lo que me está contando, investigo, ya de paso nos vamos, investigamos sobre el autor, investigamos sobre por qué hace esto, incluso investigo su vida, porque qué vida tuvo, o sea, qué lo llevó a hacer esto, ¿no? Entonces, claro, eso no interesa a los que, sobre todo a la clase dominante. Claro. A las clases dominantes no les interesa que digamos, que el colectivo en general piense. Es un problema. Entonces, el arte, claro, el arte puede ser un medio, como tú dices, de propaganda o de estampa, o que puede haber un arte en sí dentro de eso, no digo que no. El problema es que aparte a los otros. Yo creo que no, el problema no es tanto sí o no Instagram, vale, Instagram, ok, pero Instagram no te coma todo el territorio, no te coma los museos. Claro. O Netflix, guay, pero oye, Netflix no te coma el cine, que al final no nos olvidemos que vamos a ver, yo ya tiro un poco por lo mío, que el cine es la pantalla grande. El teatro lo puedes ver por vídeo, pero la obra de teatro la vive en la butaca y con los actores a pie. Y además, incluso mientras más a pie, mejor, ¿no? Esto es como los conciertos de Albert Pla. Sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ese? Sí, exactamente. Ahí hay como una especie de crisis, o yo creo que lo que se pone precisamente en crisis son los contextos, ¿no? Y son los espacios. Esto que dices del cine, pero también se puede hablar del museo, se puede hablar del espacio de la galería, o se puede hablar del del espacio del concierto, etcétera, ¿no? El libro. O el libro, ¿no? Esto que tú estabas contando antes, que de repente decís, oye, pues vamos a imprimir un fanzine. O sea, además, el fanzine, un poco la naturaleza del fanzine siempre ha sido esa, siempre ha sido la física, siempre ha sido porque claro, es la manera, ¿no?, de pasarlo. Ahí hay también hay una serie de rituales que no te lo permite el medio digital, ¿no? Exactamente, pero luego, curiosamente, el medio digital sí que está siendo, entre comillas, el fanzine de las nuevas generaciones, me refiero. Sí. A ver, el fanzine, como tal, no deja de ser una revista de bajo presupuesto. De hecho, realmente no es un fanzine en su más pura esencia, ¿no? Respetando a los fanzines, por ejemplo, o las revistas Pulp de los años 50, que no dejaban de ser impresiones baratas, donde realmente se imprimía en color, pero claro, se imprimía, ¿sabes?, sobre un solo color, ¿entiendes? Entonces, por eso había unos colores extraños, y eso porque se imprimía barato, no era como claro, no, ahí no había la tinta del rojo, del azul, tú imprimes sobre rojo, y sobre rojo sale la otra gama de colores. Entonces te salían como unas cosas un poco extrañas, un poco, entre comillas, cutres, ¿no? Pero luego le daba esa naturaleza fue lo que hizo grande los fanzines. Y los fanzines eran la herramienta de los jóvenes escritores, era digamos, la plataforma no digital, es decir, la plataforma física
donde un desconocido, un anónimo podía dejar su relato, su cuento, su artículo, lo que fuera, su dibujo. Claro. Entonces, perdón, soy un poco pesado. No. ¿No? Que claro, ¿no? Digamos que las redes sociales están sirviendo a los, no sé, pues a los que se inician en la actuación, pintura, en que, bueno, cogen, digamos, su cámara, la cámara del móvil, y pues se autograban, tal. Oye, y hay gente que hace unas cosas impresionantes con eso. Claro, yo creo que la red social sí que tiene un punto, sí que una de las cosas buenas que sí puede tener es la democratización a la hora de tú mostrar tu trabajo. Eso sí me parece muy valioso, ¿no? Que realmente una persona que a lo mejor tenga más o menos proyección, pero alguien que diga, oye, pues yo voy a hacer un cuadro, voy a hacer una escultura, voy a hacer lo que sea y lo voy a mostrar en Instagram. Y eso va a llegar al mismo número de personas o que a lo mejor puede llegar la publicación de alguien que ya esté metido, ¿no? en el mundo artístico, y a mí me parece que esa democratización es muy valiosa y es muy importante. Eso sí, pero bueno, pienso que como todo es un arma de doble filo, no precisamente por la democratización, sino por lo que estábamos hablando antes, ¿no? de que corremos el riesgo de que se banaliza de alguna manera la obra de arte y se acabe entendiendo, pues bueno, como la pintura o el dibujo o lo que sea, ¿no? como estampitas, ¿no? en una pantalla de un teléfono móvil, que no podemos olvidarnos que, claro, que ver arte en un teléfono móvil o sea, el teléfono móvil actúa como un filtro, ¿no? muy grande, que no te permite, evidentemente, atender a las cualidades de esas piezas. Eso es obvio. Entonces, creo que hay que parar también, hay que focalizar. Yo creo que nos deberíamos de focalizar en eso, ¿no? Y lo que tú estabas contando del fanzine, has dicho una cosa que a mí me gusta mucho, a mí que me flipa, lo que a mí me encantan los fallos. O sea, yo cuando pinto, a mí lo que más me gusta es el fallo, es el error, es el hallazgo, ¿no? Que muchas veces encuentras en equivocaciones, pero eso no me pasa a mí, eso yo creo que le pasa a cualquier persona que hace arte, ¿no? Los hallazgos los encuentras en el proceso. Y esto que tú estabas contando del fanzine, que de repente lo imprimías y el color no salía como tú querías, ¿no? O esta cosa del háztelo tú, ¿no? Del fanzine, que me parece algo tan bonito y tan especial y que hace que cada fanzine sea o fuera único. No estoy muy seguro si eso te lo da el medio digital. No estoy muy seguro, ¿eh? También te digo que no soy muy especialista, o soy un poquito neófito, ¿no? del fanzine, pero a mí me parece que lo físico, el objeto, te da una serie de cosas que no te lo da el digital. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el digital puede darte muchas cosas. Por supuestísimo. Pero luego es como la videollamada. Podemos hacer una videollamada, podemos hablar por el WhatsApp, pero como el estar aquí... Sí. Entonces, pues lo mismo con los cuadros, lo mismo con los libros, lo mismo con una película, una obra de teatro. Lo que es la presencia, el contacto físico, el contacto con la interacción real, no virtual, porque no es que lo que hay que tener en cuenta, claro, es que no deja de ser una recreación. Es una ficción. Y esto es algo que no lo entienden todas las generaciones, que también lo entiendo a ellos, que se han criado, ya han nacido con la tablet. Sí. Pero no nos olvidemos de eso. Y también, bueno, que al final, que yo creo que al final el agua vuelve a su cauce, porque cuando sacaron las primeras televisiones, decían de que las escuelas iban a acabar. Y las escuelas no han acabado. ¿No? Las escuelas no han acabado. Es decir, así que yo no creo que el mundo digital pueda pueda matar, asesinar, ¿no? Ya que hablamos de la muerte. Sí. No creo que pueda asesinar el formato físico. Lo que sí creo, y es peligroso, es que puede eliminar
muchos rituales del mundo físico. Lo que pasa es que es muy cómodo. El mundo digital es cómodo porque lo tienes tienes el instante, tienes la inmediatez, sacas el teléfono móvil y a través del móvil puedes acceder a todo este tipo de contenidos. Entonces, el riesgo está también ahí, ¿no? Oye, es que si lo tengo aquí, pues ¿para qué voy a visitar un estudio de un artista que me interesa si tengo los cuadros en el móvil? Y entonces eso evidentemente va a depender también del tipo de persona y tal, ¿no? Pero el riesgo un poco está ahí también, en esa comodidad. Yo creo que lo digital te da mucha comodidad y eso Tío, es un problema. Es un problema porque, por ejemplo, yo me puedo pensar ahora, ¿no? Y me lo había llevado a otro terreno totalmente diferente. Yo recuerdo que uno de mis directores preferidos que murió hace muy poco, que es David Lynch. Bueno, claro que sé que para ti también lo es. Sí, sí. Y que tu obra no sería... Si tú has crecido con David Lynch. Recuerdo que estuve 3 años esperando a ver Carretera Perdida porque iba a videoclub tras videoclub. Es decir, ese lugar que se ha perdido. Es decir, ese espacio maravilloso que por desgracia el mundo digital mató. Y ese lugar donde hemos aprendido, hemos crecido, donde y uno lo que estaba era descubriendo directores, actores. Y pues, tío, Lost Highway, es decir, Carretera Perdida, tardé 3 o 4 años en poder verla. Y porque no había videoclub en Málaga donde estuviera. Y luego después, cuando la pude ver, a mí me parece, vamos, no sé ya, vamos, pero para mí es de mis preferidas, no sé si claro. de él. Sí. Y claro, me puedo pensar y le digo, coño, si yo hubiera nacido con la tablet, ya estaría viendo. No es que no la vea, es que yo no hago por ir a encontrar la película, porque ya la tengo. Pero ¿qué misterio hay detrás? Totalmente. Al final uno, yo creo, tú estarás de acuerdo, yo creo, además esto lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, que yo aprendía mucho más de cine hablando acuérdate, con Manolo, el del videoclub, Manolo, el Vídeo Estela. El Vídeo Estela, Manolo, joder, lo que daría, ¿dónde estará Manolo? Pues no lo sé, pero hace ya un puñado de años. Entonces, yo aprendía mucho más en esos momentos, ¿no? En el que llegaba el viernes y tú decías, hostia, es que hoy viene hay 2x1 en el videoclub. Entonces, te ibas al videoclub y lo que tú dices, ¿estará la película esta que quiero ver? O la habrán alquilado, no sé cuánto, y te tirabas horas muertas cogiendo el objeto, cogiendo la carátula, dándole la vuelta, leyéndolo, o igual ibas a buscar una película y acababas llevándote otra. Y me parece que ahí, en esa especie de ritual, uno aprendía un montón, ¿no? Más que lo que estamos hablando, ¿no? Que más que abrirte Netflix o abrirte cualquier plataforma y ponerte a buscar películas muchísimas veces. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, que llega bueno, y supongo que esto le pasará a un montón de gente, ¿no? Que llega el viernes por la noche cuando te vas a poner una peli y te tiras 4 horas viendo el catálogo de la plataforma que sea y al final, joder, no terminas por ver nada, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Yo prefería 1.000.000 de veces irme a un videoclub y vivir un poco eso, ¿no? Hablar con el pues eso, ¿no? Con el dueño del videoclub, ver las pelis allí físicas y llevármelas, y creo que ahí había un aprendizaje que no existe ahora. Claro, es que yo la primera cosa que pienso es que yo relaciono una película, es decir, una película la relaciono con la carátula y con lo que es, digamos, el diseño, lo que es, digamos, el diseño, el cartel de la película. Claro que sí. Que primeramente se ve en un cine, que ya hay un arte detrás del diseño y de la cartelería de películas. Pero eso ya es un arte que entra dentro de la pintura, precisamente, o de la pintura, de los gráficos, de las artes gráficas. Y claro, no sé, no me pasa, por ejemplo, con una película de Netflix, que hay muchas que me gustan, o una serie, pero ya no vinculo, digamos, eso. Y creo, y otra cosa tampoco, que tú
no sabes, porque tú en una película veías también el reparto, los nombres, había una serie de departamentos muy importantes, el director de fotografía, Claro. Bueno, el compositor, bueno, es que no se puede concebir el cine o los directores de cine sin los compositores, sin los directores de fotografía, y yo no sé, ¿sabes? En una plataforma de Netflix, ¿quién se pone a observar al guionista, yo creo que es el reparto, el director y poco más, y ahí te queda. Sí. Y una imagen que sí, que te puede llamar la atención, que sobre todo básicamente se centra en la fotografía, en la foto cartel, de sobre todo la figura del actor principal, que si es famoso, venga, el actor principal, ya está, pero luego después te olvidas fácilmente de eso. Sí, incluso y también tendríamos que hablar, yo creo que es importante que lo que han hecho estas plataformas tipo Netflix, por ejemplo, por decir un poco la más famosa, la más conocida, tal, es que repiten continuamente las mismas estructuras narrativas. O sea, ves una película y ya ves todas. Y claro, eso es un problema. Yo no sé también si a mí me pasa también mucho que a lo mejor veo una serie o veo una peli y se me olvida, tío. Se me olvida al cabo del tiempo y no lo retengo. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con ese bombardeo de pelis, de series, de no sé cuánto que tenemos continuamente, ¿no? Sí, es como el consumo rápido, ¿no? Exactamente, el fast food. Exactamente. Es el fast food, tío, es el McDonald's, tío. Sí, eso es. Entonces, claro, no está mal, claro, la hamburguesería. Hay hamburgueserías, como por ejemplo la hamburguesería Larita, que tiene los camperos de Málaga, y luego está el McDonald's, que claro, es la comida procesada, que la mete, digamos, en la sartén está súper de aceite, de girasol, y que lleva en conserva 40 millones de años. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, vas rápido, pues claro, no tienes que hacer cola, vas al Macauto, lo compras y ya está. Sí, y te satisface por un momento y ya está luego. Y bueno, que por favor, que no se extingan las hamburgueserías de barrio. Claro, totalmente. Y que seguro que las hamburgueserías de Málaga no tendrán nada que ver con las de Valencia, pero seguro que las de Valencia serán la hostia, las que sean de barrio. El tema está en que, por favor, que no se extingan, que no... Y ahí es donde yo veo un poco el paralelismo con Netflix, ¿no? O con Netflix, o hablamos del Instagram contra los museos, la guerra digamos, Instagram o lo que sea, o Facebook, me da igual, ¿no? O TikTok, lo que sea, contra los museos, ¿no? Entonces, ahí es donde está la confrontación de lo digital frente a lo físico, o también la confrontación de lo artesanal o lo profesional junto a lo... Venga, sigo los 3-4 esquemas y son todos iguales, son como son productos. Es donde está, digamos, la división de lo que es lo artístico y lo que es el uso del arte como producto, que es una contradicción en sí misma. Sí, claro. A ver, yo entiendo que lo entiendo y creo, evidentemente, que el artista tiene que... Al final, quien hace arte, pues esa persona tiene que comer y eso se tiene que evidentemente, que vender y tienes que comer de eso. Sería lo suyo, ¿no? La realidad es que en España, por ejemplo, no hay mucho mercado artístico. Yo, por ejemplo, yo soy un artista que no vivo de la pintura, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que apoyarme en otros trabajos que me permiten poder pintar o poder hacer mi trabajo artístico, pero claro, sí que veo necesario que... O sea, evidentemente veo necesario que el objeto artístico, que la obra de arte pueda ser vendida. Ahora bien, no sé cuáles son realmente... Esos caminos realmente son los que te hacen las galerías de arte, ¿no? Las galerías son las encargadas de venderte el trabajo, pero tampoco culpo, es decir, me parece fantástico, ¿no? La gente que hace obra, ¿no? Lo que estamos hablando de Instagram, ¿no? La gente que dice, joder, pues voy a hacer piezas que se vean bien en Instagram y se vendan, fantástico, ¿no? Pero creo que debería de haber
debería de existir otros caminos, se deberían de visibilizar otros caminos alternativos que permitan... Y al final, yo creo que al final se basa en algo, perdona, porque ya se nos va el tiempo, por desgracia, porque me pegaría hora y hora aquí, que al final se basa, al final es una cuestión política, me refiero. Sí, tiramos a lo, es decir, ¿nos vamos por la corriente del negocio, de lo comercial, de lo económico, o nos vamos por la corriente humana, por la corriente de las necesidades sociales, por la corriente de proteger el arte en su pura esencia, y no darle esa connotación de producto? Al final creo que va en una cuestión, puramente política. Política en cuestión de tiras por una cuestión, o una cuestión moral, tiras por un camino o tiras por otro. No sé, es decir, no creo que haya un arte mejor que otro, realmente. Creo que ni tampoco creo que un arte, desde mi punto de vista, sea más moral, ¿no? Lo que tú has dicho, que otro, pero creo que evidentemente lo que el artista quiere hacer es vender su trabajo. Eso es así, ¿no? Evidentemente. Normal. El problema está en que se homogenice de alguna manera esas vías para vender el trabajo, ¿no? Y parece ser que hoy en día esa vía son las redes sociales. Y que el filtro para ellos sea una red social implica que ese trabajo tenga que ser muy reproducible. Ese es el problema que veo yo. Okay. Ahora, que la obra se venda, la obra se tiene que vender. O sea, porque el artista tiene que vivir de ello. Pero claro, vamos a plantear otras vías, ¿no? Y vamos a dar pie a otros tipos de contextos y otros tipos de espacios. Y eso es lo que yo veo. Pues nada, Pepito. Yo no tengo ni un punto, ni una coma, ni un punto... que suscribo totalmente lo que dices, y ya nos vamos a despedir de esta charla tertulia súper acogedora y estupenda. Y bueno, familia, haga lo que les dé la gana, ¿no? Porque eso del like y demás a mí me da igual, ¿me entiendes? A mí eso del like y demás me importa un bledo. Lo que sí, que creo que está bien que tomemos conciencia un poco de que hay que apreciar la obra artística, y tenemos que, y dentro de que vivimos todos de alguna manera u otra y va intrínseco al sistema, digamos, moderno, y si ha llegado la IA y si ha llegado el mundo digital, han llegado para quedarse, eso lo sabemos todos, pero que hay un mundo más allá, que no nos quedemos ahí. Y mira que lo estamos utilizando ahora mismo, pero que no nos quedemos ahí. Totalmente. Porque creo que puede ser, no sé, creo que podemos pecar de, no está bien comer todos los días en el McDonald's. Así que creo que pasa lo mismo con el consumo artístico. Cuidado, que podemos intoxicarnos el cerebro. Y ojo, no soy ejemplo de nada ni de nadie. Bueno, seguidores, un abrazo muy grande, amigos, bien del alma. Muchas gracias, de verdad. Esto también, yo espero que tú hayas venido aquí como para quedarte también. Yo encantadísimo, como tú sabes. Esta es tu casa. Muchas gracias, Fran. Nada, pues nos vemos en otra, y que será dentro de muy poco. Y gracias. Nos vemos en Sevilla. Perfecto, gracias. Nada. Un placer. Hasta luego.